Después de la noticia, el espacio de También Opinamos, en el que entrevistamos a protagonistas y analistas de la información. Doctor, ¿cuáles son sus pensamientos respecto a las declaraciones del presidente López Obrador en contra del neoliberalismo? Así es. Bueno, no solamente que el presidente se haya expresado en contra del neoliberalismo, lo cual ha venido haciendo desde siempre, sino que ahora ya lo declaró muerto. Dijo que se había superado la etapa neoliberal, la etapa de las políticas neoliberales, y que ahora empezamos a vivir en el país lo que él mismo llamó una época post-neoliberal. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, bueno, ¿qué supone la abolición del neoliberalismo? Bueno, parte de la pregunta, de la respuesta, tiene que ver con la siguiente pregunta: ¿qué hay que entender por neoliberalismo? Porque se ha venido hablando muchísimo del neoliberalismo, López Obrador lo ha criticado una y otra vez. Para él el neoliberalismo es la causa de todos nuestros problemas, desde la diabetes hasta los divorcios, y así lo ha dicho. Y la pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿qué es esto del neoliberalismo? ¿Qué supone la abolición del neoliberalismo para poder entender más o menos lo que está pasando? Yo creo que por ahí deberíamos de empezar. Venga. ¿Qué es el neoliberalismo? Y en ese... le escuchamos. Sí, y bueno, a ver, desde el punto de vista económico, podríamos identificar al neoliberalismo con lo que se conoce como el Consenso de Washington, que es un decálogo que se presentó en 1989, un decálogo que deberían de seguir, un decálogo de medidas económicas que deberían de seguir los países que quisieran salir de las crisis de estancamiento con inflación que se padecieron en la década de los 80 del siglo pasado. Y ese decálogo, digámoslo así, esos 10 mandamientos del Consenso de Washington, pues abarcan medidas que van desde la disciplina fiscal hasta garantizar jurídicamente los derechos de propiedad de los empresarios, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que tener muy claro, ¿no? Que podríamos identificar al neoliberalismo con el Consenso de Washington, con los 10 mandamientos, como a mí me gusta llamarlos, del Consenso de Washington, que sintetizando suponen lo siguiente: la disciplina fiscal, la reforma fiscal para, reduciendo impuestos y ampliando la base de contribuyentes, poder recaudar más, el que los precios, sobre todo de las tasas de interés y de los tipos de cambio, se determinen en el mercado sin ninguna intervención del gobierno, sin ninguna manipulación del gobierno. Supone también la apertura comercial, el permitir las importaciones, supone también el incentivar las inversiones directas, tanto nacionales como extranjeras, suponen también la desregulación económica de los particulares, y suponen también, como ya lo mencioné hace un momento, el tener perfectamente bien garantizados, definidos desde el punto de vista jurídico, los derechos de propiedad, sobre todo de los empresarios sobre los medios de producción. Entonces la pregunta es, ¿qué supondría la abolición de todo esto? Bueno, si realmente por abolir el neoliberalismo suponemos evitar todas estas medidas, la pregunta que deberíamos de hacernos es si realmente López Obrador está dispuesto a hacerlo, ¿no? Yo ahí me preguntaría lo siguiente, por ejemplo, a ver, medidas típicamente neoliberales, la disciplina fiscal. Bueno, López Obrador se ha cansado de decir que en su sexenio habrá disciplina fiscal. Otra medida neoliberal, la libertad empresarial, defender la libertad empresarial. Bueno, en el discurso que pronunció López Obrador el 2 de julio en el Hotel Hilton, en la noche, una vez que ya se supo que había arrasado en las elecciones, lo primero que dijo fue que se iba a respetar la libertad empresarial. Otra medida claramente neoliberal, sí, el respeto al derecho de propiedad sobre los medios de producción. López Obrador dijo también muy claramente que no iba a haber expropiaciones. Otra medida típicamente neoliberal, el libre comercio. López Obrador ha dicho que se va a respetar el libre comercio, que se van a respetar los tratados que ya se negociaron, inclusive estuvo a favor durante el periodo de transición de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En las mismas estuvo presente
presente un representante de López Obrador. Entonces la pregunta, más allá de la retórica y de que López Obrador desde siempre ha tenido al neoliberalismo como enemigo, es hasta qué punto realmente se pueden eliminar estas medidas neoliberales en la economía mexicana. Y eso es lo que yo veo muy difícil, entre otras cosas, porque en más de una ocasión López Obrador se ha manifestado a favor de muchas de ellas. Doctor, déjeme preguntarle esto, a ver si estamos entendiendo bien. Dice usted, el presidente nos dice que va a haber ciertas acciones que son neoliberales, pero en el discurso nos dice que el neoliberalismo se termina. Entonces, como quien dice, ¿no es congruente el presidente entre el decir y el hacer sobre el neoliberalismo como tal? Perdón, no lo escuché bien. ¿Me podría repetir? Claro. Es que lo hago muy lejos. Perdón, doctor. Sí, le preguntaba un poco para resumir. El presidente, a lo largo del tiempo y como presidente electo, ha dicho, vamos a seguir con ciertas acciones que son neoliberales, por así llamarlo, pues así son, como lo acaba de mencionar, pero en el discurso el presidente cuestiona y ataca constantemente al neoliberalismo. Eso caería un poco en no ser congruente, ¿no? Así es, totalmente, porque lo primero que tendríamos que preguntarle a López Obrador es, a ver, señor presidente, ¿qué entiende usted por neoliberalismo? ¿No lo entiende el presidente? ¿Usted cree que no lo entienda? Bueno, yo creo que sí, debe de tener muy clara para él lo que es, porque a ver, si él por neoliberalismo entiende la corrupción, la impunidad, esto que se conoce como el capitalismo de compadres, etcétera, etcétera, bueno, pues yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que eso se tiene que acabar, en que eso se tiene que luchar en contra de ello, ¿no? Ahora, si por neoliberalismo entendemos libertad empresarial, entendemos respeto a la propiedad privada, sobre todo sobre los medios de producción, entendemos disciplina fiscal, entendemos respetar la autonomía del Banco de México, entendemos libre comercio, entendemos promover correctamente las inversiones directas, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso es lo que se necesita para que la economía siga funcionando relativamente bien, y inclusive más que ir en contra de esas medidas, yo creo que lo que hay que hacer sería fortalecerlas, ¿no? Sería fortalecerlas, ¿sí? Pero a mí me parece un poco que López Obrador, cuando habla del neoliberalismo, se refiere a este capitalismo de compadres por el cual ciertos grupos del poder económico se juntan con el poder político, le concede a esos grupos de poder económico ciertos privilegios que les permiten, ¿sí? No competir lo que deberían de competir, cobrar más precios de los que deberían de cobrar si estuvieran sujetos a más competencia, etcétera, etcétera. Entonces, si eso es lo que se entiende por neoliberalismo, bueno, pues ojalá y realmente se termine con todo eso. Pero por neoliberalismo entendemos ese 10 mandamientos del consenso de Washington, pues primera pregunta que yo haría es, a ver, ¿qué tanto hemos tenido en México de esos 10 mandamientos? ¿Cuántos se han aplicado? Segundo, los que se han aplicado correctamente. Y tercero, si por la etapa post-neoliberal que ya quedó inaugurada, según lo dijo López Obrador, se entiende deshacerse de ese tipo de medidas, yo eso sí lo veo verdaderamente muy, pero muy difícil. No imposible, pero sí muy difícil. Doctor, si bien en la práctica no se va a acabar con estas medidas neoliberales, ¿de qué manera va a repercutir el discurso de López Obrador? Sí, a ver, el discurso antineoliberal de López Obrador puede repercutir en la confianza de los empresarios, en la confianza de aquellos que tienen los capitales que hay que invertir directamente para producir más bienes y servicios, para crear empleos, para generar ingresos. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, se va a acabar con la corrupción, se va a acabar con la impunidad, se va a acabar con el capitalismo de compadres, con ese compadrazgo entre ciertos grupos del sector empresarial y el poder político. Con todo eso yo estoy de acuerdo y ojalá y realmente se logre acabar. Pero si por neoliberalismo entendemos las reformas, por ejemplo, estructurales que se realizaron en el sexenio de Salinas de Gortari y en el sexenio de Peña Nieto, y si por post-neoliberalismo entendemos que todo eso se va a revertir y que vamos a volver a las condiciones económicas que teníamos en los años 80, 70, 60 del siglo pasado, eso sí me parece muy preocupante, porque podría
sería pegarle muy seriamente a la confianza de los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, y pegarle a la confianza de ellos se traduciría, como desafortunadamente ya vimos que sucedió en noviembre y diciembre del año pasado, en menos inversiones directas y por lo tanto en una menor producción de bienes y servicios, en un menor crecimiento de la economía, y eso sin duda alguna es algo que debería de evitarse a toda costa. Sin duda, doctor, doctor Arturo Damm, economista e investigador de la Universidad Panamericana. Otra inquietud que tenemos es, bueno, dice el presidente en el discurso que se acaba este modelo neoliberal, pero siguiendo la lógica del presidente, ¿usted entiende esta nueva propuesta de modelo económico que según él va a existir en esta cuarta transformación? Pues más allá de los lineamientos generales, que son los mismos que ha manejado López Obrador siempre, realmente no hay. A ver, ¿cuáles son los lineamientos? Se va a acabar con la corrupción, se va a acabar con la impunidad, primero los pobres, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, todo lo que ha venido diciendo desde siempre, ¿no? Que eso, pues más allá de líneas muy generales, para un programa de gobierno no supone una verdadera estrategia económica, ¿sí? Una verdadera estrategia económica. Es más, todavía ni siquiera tenemos muy claro qué es lo que se quiere hacer con Pemex, más allá de que se le quiere rescatar y volver a ser el motor del crecimiento de la economía mexicana. No se tiene muy claro qué es lo que se pretende, porque si analizamos todo lo que dijo López Obrador, ahora que clausuró allá en Palacio Nacional este evento para ir integrando el Plan Nacional de Desarrollo, pues vuelve a lo mismo, ¿no? Hay que combatir la desigualdad, hay que combatir la pobreza, primero los pobres, no más impunidad, no más corrupción. El tema, por ejemplo, que a mí eso me pone muy nervioso, de que ya sí lo dijo, la tarea fundamental del gobierno es procurar la felicidad de los ciudadanos. Híjole, a mí ya cuando el gobierno empieza a meterse con la felicidad de la gente me pone muy nervioso, pero realmente yo por lo menos en este discurso antineoliberal, no encuentro realmente los elementos fuertes de una estrategia económica bien definida, porque hasta ahora la propuesta de López Obrador ha sido en contra del neoliberalismo. Ahora lo que yo quisiera ver es una propuesta a favor de algo, y de algo que sea más allá que la etapa post-neoliberal, que se sigue definiendo en términos del neoliberalismo, ¿no? Se acabó el neoliberalismo y entramos a una etapa post-neoliberal. Se sigue definiendo esto en términos del neoliberalismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí valdría la pena que más allá de obviedades, como se van a mantener finanzas públicas sanas y se va a respetar la autonomía del Banco de México, sí se nos dijera, a ver, en concreto, ¿qué se pretende hacer para hacer de la mexicana una economía más segura, más confiable, más atractiva para las inversiones directas, sin las cuales no hay crecimiento y progreso económico que valga? Y a mí lo que me preocupa, y perdón que insista en ello, pero sigo verdaderamente maravillado que haya sucedido, fue la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, ¿no? Eso verdaderamente manda una señal pésima, y habrá que ver cómo sigue repercutiendo esto en el comportamiento de la inversión directa, que como dije ya, en noviembre y diciembre del año pasado se cayeron de manera muy importante. Doctor, permítanos ir aterrizando porque el tiempo sin duda vuela y sé que usted está muy ocupado. Usted menciona un tema importante que es la cancelación del nuevo aeropuerto, que tendrá y tiene implicaciones económicas, pero también hay un tema en esa materia, en lo económico, que es ahora pues, el gobierno que está entregando dinero a diestra y siniestra a la población con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, ahora con las estancias infantiles, en fin, varios programas. ¿Es usted como economista qué le dice que un gobierno entregue pues mucho dinero a la población mexicana con varios programas sociales? ¿Eso qué pues puede suceder? Sí, bueno, a mí lo que me queda muy claro es que con todos esos programas sociales de López Obrador, en los cuales está eliminando a los intermediarios para ser él directamente el que entregue los recursos, lo que está procurando es crear clientelas presupuestarias. Okay. Clientelas presupuestarias que en su momento le reditúen en las próximas elecciones, ¿no? Eso creo que está muy claro, ¿no? Y además el tema de que, bueno, pues todo eso de entrada supone la redistribución del ingreso. ¿Y qué supone eso? Pues que el gobierno, vía el cobro de impuestos, le está quitando a Pedro
lo que por ser producto del trabajo de Pedro es de Pedro, para darle a Juan lo que por no ser producto de su trabajo no es de Juan, que esa es la redistribución del ingreso. Y ahora aquí lo importante, más allá de la parte ética que supone redistribuir el ingreso, la pregunta es, ¿se está logrando realmente con estas ayudas eliminar las causas de la pobreza o solamente aliviar sus efectos? Porque si solamente se alivian sus efectos, la gente pobre va a seguir dependiendo de las dádivas del gobierno. Si realmente se llegaran a eliminar las causas de la pobreza, entonces llegaría un momento en que la gente, de manera independiente, de manera autónoma, gracias a un trabajo propio, suficientemente productivo, podría generar un ingreso suficiente que le permitiera satisfacer correctamente sus necesidades, ¿no? Y a mí lo que me queda claro es que, primero, con estos programas que así se les debe llamar clientelares, lo que López Obrador pretende es crear clientelas presupuestarias que le sean fiel, y la manera de mantener esa fidelidad es en la medida en que la satisfacción de esas necesidades de esta gente siga dependiendo de lo que el gobierno le da y no de lo que ellos puedan generar gracias a su trabajo de manera independiente y autónoma. Bueno, pues doctor Arturo Dam, nosotros le agradecemos mucho que se haya tomado estos minutos para responder nuestras preguntas. Es un tema que sin duda va a dejar y va a seguir dando de qué hablar, entonces pues le agradecemos mucho. Gracias, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes, y cuando yo pueda echarles la mano, con mucho gusto. Se lo agradecemos enormemente. Un abrazo, doctor. Igualmente. Después de la noticia, el espacio de También Opinamos, en el que entrevistamos a protagonistas y analistas de la información.